Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Payán, soy editor de podcast de 070. Hoy vamos a tener la clase de Deberíamos montar un podcast, una clase que estuvimos diseñando con el equipo de 070 Podcast que ya les voy a presentar. Esta clase empezó con la idea que los podcasts, si ya venían con un crecimiento maravilloso en los últimos meses, años, la cuarentena nos ha traído como la oportunidad que pareciera que el podcast fuera un formato que está diseñado para esta época y que cada vez va creciendo mucho más. Entonces, antes de empezar, voy a presentar a las otras dos personas que nos van a estar acompañando en esta clase. La primera es Natalia Arenas, que Natalia Arenas es la editora de la revista 070 y también ha sido editora de los podcasts en 070. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Y Goldie Levy, que Goldie es productora de los podcasts de 070, es la anfitriona y productora de Contra Todo Pronóstico y de 6 grados de separación. Hola, bienvenidos. Bueno, entonces, como les contaba, esta clase va pues dirigida tanto a personas que les interese producir podcast como también para personas que nunca hayan escuchado qué es eso del podcast o que nunca se hayan metido en el tema. Es un poco como combinado para ambas audiencias. Entonces, denme un segundo, voy acá a compartir la pantalla. Listo. Entonces, yo desde que empezó 070 Podcast, que ya les voy a contar un poco la historia de 070 Podcast, empecé a dar estas clases con este título de Deberíamos montar un podcast, con la frase tachada de deberíamos montar una banda, porque digamos que ese es como ese punto de creatividad que todos hemos tenido en algún punto de deberíamos montar una banda o comprar un bar o montar una papelería. Y digamos que eso está pasando mucho con los podcasts hoy en día, que cada vez alguien quiere tener su propio podcast, quiere trabajar en su podcast. Nosotros cuando empezó todo el tema de la cuarentena en 070 Podcast teníamos un poco de miedo de todas las producciones que teníamos planeadas, de qué podía pasar con esas producciones, y ha pasado todo lo contrario. Hemos tenido un crecimiento tanto en producciones nuestras, de gente que está interesada en trabajar en hacer podcast, porque como les contaba y como les voy a contar hoy, este formato pareciera que estuviera hecho para esta época de encierro. Entonces, pues voy a comenzar contándoles sobre 070 Podcast. 070 Podcast es una productora de podcast de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que empezamos la productora en 2018, ya llevamos más o menos 2 años. Y al principio, en ese año, creo que tuvimos como 4 o 5 programas y pues como ven en este gran collage que está en este momento, la producción cada vez ha aumentado y afortunadamente no es solo una producción nuestra, o sea, no es solo una producción de productos que nosotros querramos hacer, sino también de muchas alianzas que han salido. Trataré de mostrarles durante esta clase como cada uno de estos programas lo más que pueda, pero me gusta mostrar siempre este collage no para mostrar que 070 Podcast es así de chévere, sino porque hay una variedad impresionante dentro de los podcasts. Creo que todavía no se han inventado un tema que sea aburrido para los podcasts. Lo que sí está inventado es que hay maneras aburridas de contarlos, pero los temas son muchísimos. Uno puede encontrar sobre lo que uno quiera, y al existir esa gran variedad pareciera que es difícil encontrar qué es lo que a uno le interesa más. Entonces, si volvemos un poco a Yo esa quiero meter idea la de la... cuchara un Sí. minutico y es también preguntarles, decirles que podemos chatear y nos pueden ahí como responder preguntas si tienen preguntas. Y les queríamos preguntar si ustedes, digamos, oyen podcast, qué podcast oyen, como para que tengamos ahí como referentes de los que están aquí en esta clase. Sí, maravilloso, porque creo que pues afortunadamente cada vez hay más. Aquí comentan, Ángela Navarro cuenta que escucha muchos de arte y de historia, Radio Ambulante, podcast de asesinos seriales, Radio Ambulante, em, Diana Uribe, Sinagoga, Clase a la Casa.
Mirlo, qué maravilla la persona que escribió Mirlo, me hace Sí, muy qué feliz esa bien. persona. La Historias no ficción. perdidas, Eurovisión, Presunto Podcast, la no ficción. ¿Oyeron el último de las raras? La persona que dice las raras. Los de 070, muy bien. Uf, hay muchísimos, qué maravilla. Sí, qué bien. Listo, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, la audiencia les interesa muchísimos temas y afortunadamente hay cada vez más podcasts en español, que eso ha sido un gran cambio que ha pasado en el último tiempo, porque antes cuando uno se quería empezar a interesar por los podcasts, tenía que escuchar muchos de los que estaban en inglés o Radio Ambulante cuando estaba empezando, y lo que ha pasado en los últimos, yo diría, 3 años o 4, es que la producción de podcast en español explotó y cada vez tenemos muchísimas más opciones de encontrar esos referentes que nos gustaban en inglés en Estados Unidos, encontrarlos en Latinoamérica. Entonces, si volvemos un poco a esa idea que yo les contaba de una banda, hay como 4 cosas que se necesitan para una banda, que estos 4 elementos eventualmente se van a parecer mucho a lo que hay en un podcast. Hay 4 elementos. El primero es la audiencia, perdón, las personas que integran la banda, que digamos que en este caso y en esta clase, que estamos Natalia Arenas, Goldie Levy y también otra persona que hace parte del equipo, que es María Fernanda Fitzgerald. Nosotros somos como la banda de producción de los podcasts, más todos los productores que tenemos detrás de los podcasts, como Gloria Susana Esquivel, Camilo Hoyo, Sebastián Narváez, y son como las personas que producen ese contenido. Están los instrumentos, que es en este caso de los podcasts como la parte técnica, con lo que se graba, con lo que se edita, que como van a ver, eso se está reinventando un poco en los podcasts ahora, que nosotros siempre teníamos como el afán en 070 Podcast de que necesitábamos tener un estudio con micrófonos donde pudiéramos grabar, y ahora estamos haciendo todas esas grabaciones debajo como de un fortín de almohadas, que Goldie les va a contar su gran estudio de grabación, que eso cada vez está cambiando mucho más. En una banda también está la música, que son las historias que están detrás de los podcasts, el contenido que se hace, que ese contenido tiene distintos tipos que les vamos a contar, desde panel, que son como estas mesas de radio, que uno como que todavía siente que es ese formato de radio tradicional que uno conoce, y están también los narrativos, que son como mucho más cercanos a la narrativa de la televisión y del cine, con las estructuras narrativas, con el diseño sonoro, con las historias. Y en una banda también está la audiencia, de yo a quién le estoy hablando, por qué le estoy hablando a esas personas, una audiencia que tiene unas preferencias muy claras, como ustedes nos contaron ahorita en el chat, que tienen como sus podcasts favoritos, los podcasts que están pendientes todas las semanas de que si va a salir, si no va a salir, y que cuando no sale terminamos regañados nosotros dentro de 070 Podcast por no haberlo publicado, y ustedes están diciéndonos por favor publíquenlo. Eso nos pasa bastante. Y entonces ahí va como la tachada de la palabra banda y poner la palabra podcast, porque esos 4 elementos son lo que hacen parte de lo que vamos a hablar. Entonces, como les contaba, esta clase está tanto dirigida para personas que conocen qué son los podcasts como para las personas que no tienen ni idea qué son. Entonces, para un poco calentar los motores y tratar de entrar un poco al tema de qué es eso de los podcasts, hay como 4 conceptos que a mí me gusta explicar con memes. El primero es el tema de la compañía, y acaba un meme maravilloso de cómo es que se sienten las personas cuando escuchan podcast, y es que uno se siente parte de una conversación, uno siente, si es como una mesa de conversación, como si uno tuviera una silla especial en la que es la persona más importante es uno que está escuchando, y digamos que el detrás de escena es que para los productores las personas más importantes sí son esas personas que se están escuchando, las personas que comentan, las personas que dicen estoy escuchando esto mientras estoy lavando los platos, mientras estoy haciendo esta otra cosa, suben fotos. Si quieren ver el ideal de una audiencia, miren el Facebook de Diana Uribe, que todo el tiempo le van mandando fotos de qué están haciendo, que se lo pusieron a la mamá, que se lo pusieron al papá, mandan los videos, y eso muestra que los podcasts, al igual que la radio, porque no se puede entender al podcast sin la historia de la radio, es compañía.
es yo sentirme, especialmente ahorita en este encierro, como en este encierro no estoy solo. En este encierro hay unas voces que me están acompañando, unas voces que están haciendo que tenga un contenido distinto al que consumo todos los días y que hace que pues, sea menos solitario todo. Segundo, el tema de la variedad. Como les dije, cada vez hay más. No creo que ahorita exista un podcast que nadie haya hecho antes de alguna manera. Eh, que eso es como lo que pasa con esa idea de la originalidad perfecta, que esa originalidad perfecta no existe. En últimas, lo que nosotros hacemos dentro de 070 Podcast mucho antes de encontrar qué es lo que queremos hacer es ver distintos referentes, ver de esos referentes qué nos gusta, qué nos interesa, qué haríamos distinto. Y ahí ha pasado el fenómeno que está pasando ahorita, mucho más en Estados Unidos que acá, que es como una sobresaturación de ciertos mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya proponer un podcast de noticias diarias no es nuevo y como que ya hay muchísimos muy buenos, muy fuertes. Entonces, si alguien decidiera entrar a ese mercado en Estados Unidos, pues posiblemente pues tendría que hacer algo muy distinto para destacarse. En cambio, si uno va a mirar a Colombia y piensa como en esos podcasts noticiosos de qué ha pasado hoy, si uno lo mira por fuera de las radios, de las emisoras, pues no hay muchos o no hay. Entonces, aunque existe una sobresaturación en ciertos mercados, no significa que ya se hayan inventado todos los podcasts. El tercero y una de las cosas más importantes dentro de los podcasts es que la gente se quiere sentir inteligente cuando escucha un podcast. La gente quiere al final de escuchar un episodio tener como un dato coctelero que le puede contar a alguien de es que yo escuché esto en un podcast y yo creo que eventualmente las personas que producimos y escuchamos podcast somos un poco insoportables para las personas que no lo hacen, porque todo el tiempo estamos tratando de contar cosas muy ñoñas, muy específicas que escuchamos en algún podcast y esa herramienta o esa parte del aprendizaje ha hecho que los podcasts se han convertido en una herramienta pedagógica muy importante. O sea, uno es capaz de, en el podcast de Diana Uribe, escuchar temas que uno ya había escuchado en el colegio, que posiblemente había escuchado dentro de la universidad, pero que no le había puesto mucha atención, que creía que era como muy difícil, que las fechas, yo no me sé memorizar fechas, y a mí me pregunté un examen de estas cosas, no lo sé, pero Diana Uribe, pues ella empezó a hablar de eso, ella empezó a hacer podcast antes de que existiera el podcast y cuenta la historia como si fuera un chisme y eso ha hecho que la gente se interese por temas de historia y los quiera aprender en el formato del podcast. Y por último, digamos que como la parte más importante que hemos descubierto últimamente dentro de 070 Podcast es la parte de la emoción, que el podcast y especialmente como el podcast narrativo, al tener estos formatos parecidos al cine y a la televisión, la gente quiere escucharlo y sentir emociones, distintas emociones, quiere tener una montaña rusa de emociones, que al final haya momentos del episodio en el que yo me sienta o feliz o asustado o frustrado. Entonces, sí hay un componente de la emoción muy importante dentro de los podcasts y que nos ha pasado cuando estamos haciendo los guiones y cuando estamos trabajando, que sí nos hemos planteado la pregunta de qué emoción estamos causando en este momento. Si hay alguien que está escuchando el episodio en este momento, ¿qué queremos que sienta? ¿Qué es lo que queremos generar? Y entonces, digamos que aparte de todas esas, como los 4 componentes iniciales, hay otros como cuatro otras mini partes de qué son los podcasts que se me hacen importantes para la gente que hasta ahorita está entrando en el tema. El primero es el tema del alcance, porque el podcast, aunque suene un poco obvio, pareciera que no lo fuera, el podcast es audio en Internet. Eso significa que a diferencia de la radio, la audiencia es muy amplia. Si yo pongo mi podcast en Spotify o en Google o en Apple o en lo que sea, significa que lo pueden escuchar desde cualquier parte.
Eso significa que yo tengo una audiencia mucho más grande que le podría llegar, de pronto no le llego, pero a nosotros nos pasa que aparte de nuestra audiencia en Colombia, de pronto encontramos audiencias en distintos países que no le habíamos apuntado. Posiblemente gracias a Goldie hemos encontrado una audiencia en Costa Rica, que creo que somos el podcast más escuchado en Costa Rica, o casi, y eso ha hecho de nuevo como algo que hicimos como sin querer queriendo y que ha pasado. Lo segundo es esas tres siglas que de pronto han escuchado o de pronto no han escuchado, que es el RSS, que el RSS es como el abuelo de Rappi, que el RSS se volvió como ese domiciliario en línea de los podcasts, que va con la idea de que yo ya no tengo que ir a buscar el contenido, sino que el contenido me puede buscar a mí. Yo abro mi aplicación de podcast, la que sea, y le pongo una notificación, que esa notificación lo que va a hacer es como decir, en el momento en el que esté el episodio, mire, acá está. No lo tiene que escuchar ya, pero aquí está, y si lo quiere escuchar ahorita o después, está bien, pero se lo pongo en la bandeja de su celular. Entonces ya no está esa idea que antes existía con la radio, que yo me tenía que sentar a determinada hora, prender la emisora y escucharla en ese momento, sino que ahorita yo tengo, y ahí va el tercer concepto, un control absoluto del contenido. Yo puedo decir cuándo lo escucho, dónde lo escucho, si me aburrí y quiero pausarlo y escucharlo después, o de pronto no escucharlo, y eso ha hecho que el trabajo para nosotros sea mucho más difícil, porque significa que tenemos que estar jugando todo el tiempo con la idea que, pues esta idea yo la aprendí en el podcast de Cosas de Internet, de la economía de la atención, que todo el tiempo nosotros no solo estamos peleando con ganarle a otros podcasts, sino que estamos peleando con ver una película en Netflix, con cocinar, con ver videos de YouTube, ver videos de Facebook, leer, tener una vida saludable. Nosotros estamos compitiendo con todas esas cosas y la gente tiene total libertad de no escuchar el podcast y hacer otra cosa. Y por último, y eso va como lo que ustedes ya nos habían comentado al principio, la audiencia de podcast es una audiencia muy gourmet. Es una audiencia que decide qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere escuchar, tiene sus preferencias claras de a mí me gustan los podcasts que sean de arte y de historia, o quiero escuchar solo podcasts que sean información y noticias, y la audiencia va como creando un ángulo muy claro de cuáles son sus preferencias. Listo. Después de toda esa parte de qué son los podcasts, cuáles son los contenidos, que puede parecer a veces un poco técnico, hay dos tipos de podcasts que nosotros somos los que más trabajamos, o que nosotros nos enfocamos más en estos dos tipos de podcasts. Obviamente hay muchos más y pues esto no hay un canon de cómo es que deberían ser los podcasts, pero son como los dos en los que más trabajamos: el panel y el narrativo. Quiero empezar con el podcast panel porque es como lo más cercano que nosotros conocemos, porque es muy parecido a la radio, pero tiene como bastantes diferencias. El panel, y eso es como otra cosa de las que decimos mucho, es como esa simulación de el en vivo, ¿sí? O sea, uno escucha un podcast panel y pareciera que la gente hablara así de perfecta, como si le prendieran el micrófono y se lo apagaran y así sonara todo perfecto. Y pues detrás de eso hay un trabajo de edición y es un trabajo curado para que la gente parezca así de inteligente como suenan los podcasts de panel. Entonces, pero sí se genera la simulación de esto pareciera que no hubiera cortes, esto pareciera que hubiera salido así de corrido, y ese es el objetivo que tienen los paneles. Yo les voy a ir mostrando como distintos ejemplos, como unos clips de algunos de estos. Yo les estoy poniendo ejemplos de 070 Podcast, no porque creamos que son mejores a los otros podcasts que hay, pero son como los que más les podemos contar que hay detrás de esas producciones. Entonces, el primer concepto es que el podcast panel es una entrevista diferente. O sea, no es la estructura básica de una entrevista que existe en la radio tradicional. Y les voy a mostrar un ejemplo de uno de nuestros podcasts que se llama Sudacas, que este fue un episodio con Elsa y el mar. Nos vemos.
Bucaramanga es una ciudad rodeada por la cordillera oriental de los Andes en Colombia, un lugar de familias conservadoras y genios alucinantes, donde no hace falta la música, pero no son muchos los que logran escapar a una vida previamente trazada para dedicarse al arte. Justamente allí se empezaron a cocinar las canciones de una mujer que siempre ha sentido el impulso de dejar plasmados sus sentires. A veces una introspección espiritual y otras veces existencial, un reflejo de sus deseos y sus inseguridades. A veces tan íntimo y cercano y a veces tan contemplativo de la distancia. Su música es una suerte de diario personal en el que se muestra caprichosa, reflexiva, confundida, saturada, amada, desamada, nostálgica, melancólica, ruda, fragmentada e imponentemente fuerte. Hoy, en Sudacas, Elsa Carvajal, conocida también como Elsa y el mar. Yo soy Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al 5º episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Nos vemos. Listo, entonces, este ejemplo que les mostraba de Sudacas es, como ven, empieza de una manera distinta. Empieza contándome una historia, haciéndome una introducción de con quién vamos a hablar, y ahí sí ya arranca un poco el podcast. El segundo ejemplo me sirve para hablar de otro de las características del podcast de panel, que es que tiene un objetivo o una meta, ¿sí? No es solo como tenemos una franja de horario a las 7 de la noche y tenemos que suplir ese contenido de alguna manera, sino que se crea para cumplir una meta, cumplir un objetivo, y ahí le voy a dar la palabra a Goldie para que les cuente sobre 6 grados de separación. Bueno, 6 grados de separación es un podcast que nació al inicio de la cuarentena con el objetivo simple pero poderoso de acompañar a nuestra audiencia y de traer voces que sentimos que tal vez nos iban a iluminar o que nos iban a ayudar a sentirnos conectados. Ese es el propósito de 6 grados. Entonces, hablamos con distintos personajes en el que nos cuentan cómo va su cuarentena y también nos hablan de su tema, el tema en el que tienen experiencia, como Sinar nos habló de periodismo narrativo. Entonces sí, la idea y lo que hace un poco distinto a 6 grados de otros podcasts de panel es que este podcast es para hablar no para hablar del COVID, sino para hablar de esta experiencia común que todos estamos viviendo durante la cuarentena, y en el que al final de cada episodio le dejamos un regalo o una recomendación a la audiencia que el invitado cree que puede ser valiosa para estos momentos particulares. Entonces es un podcast que nace a partir de esta situación tan particular, con el simple deseo de acompañar a nuestra audiencia. No sé si hay algo más que agregar. No, les voy a poner para que escuchen el comienzo del episodio que contabas de Sinar Alvarado. En este y todos los episodios de 6 grados de separación, les vamos a dejar un pequeño regalo para el final. Es natural en este oficio la reflexión permanente. De pronto en este momento puede que haya un poco más de tiempo para reflexionar, pero sobre todo hay eventos que son inéditos, ¿no? Él es Sinar Alvarado. Sinar es un periodista colombo-venezolano que escribe para medios internacionales, como el New York Times en español. Sinar fue también coordinador de la Liga contra el Silencio, una alianza de medios independientes promovida por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. El periodismo, desde que existe como disciplina, como ejercicio intelectual, siempre ha tenido que adaptarse a crisis, a momentos de grandes cambios, y han surgido, nuevas tecnologías y herramientas que nos permiten hacer nuevas formas de periodismo, pero en esencia el negocio sigue siendo el mismo: establecer los hechos, captar la realidad, procesarla, traducirla y contársela a una audiencia. Bienvenidos a 6 grados de separación, un podcast para estos días de encierro en los que, como nunca, queremos creer que todos estamos conectados y que, como nunca, queremos encontrarnos.
Entonces, en ese podcast de 6 grados de separación, digamos que como contaba Goldie, queríamos, como que nos metimos también en la moda de que tenemos que hacer algo que tenga que ver con la cuarentena, que tenga que ver con el encierro, pero queríamos encontrar una manera un poco distinta de hacerlo, porque pues ya había muchos podcasts que estaban informando como el día a día de cómo va el coronavirus, el COVID-19, qué está pasando, cuáles son las cifras, y tratamos de encontrar una manera distinta de hacerlo, que era mostrar que nos podemos conectar de otra manera. Entonces, eso era 6 grados, y ahora les voy a mostrar este es uno de los podcasts fundacionales de 070 Podcast, que es Women's Planning con Gloria Susana Esquivel, y este nos sirve para hablar de otra característica importante dentro de los podcasts de panel, y es que tiene una audiencia identificada. Los podcasts, como no son la radio, y no le hablan como una audiencia que de pronto no conocen y están como mucho más amplia, tienen como especificado a quién le quieren hablar, de qué le quieren hablar, en qué momento le quieren hablar. Natalia, ¿querías decir algo? Sí, es que hay una pregunta que me parece interesante y es cómo funciona el licenciamiento de música para podcast. ¿A quién se le paga? ¿Cómo se calcula el pago? De pronto, Payán, les puedes contar como un poco cómo nosotros hacemos con esa vuelta que ha sido como no muy fácil de entender. Sí, eso ha sido un gran problema, porque digamos que los temas de derechos de autor sobre música en Colombia tienen todavía muchos vacíos en el uso dentro de los podcasts. Nosotros hemos tenido 2 soluciones a ese problema. Lo primero es que cuando arrancó 070 Podcast con Women's Planning, con Paredro, con Mirlo, con A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, nosotros le pedimos la ayuda a una compositora que se llama Gabriela Navas, que ella nos compuso las cortinillas que van a escuchar ahorita de Women's Planning, y teníamos como ese componente de la música original. En los últimos meses, ya que ha aumentado mucho más la producción, hemos empezado a usar estos bancos musicales que tienen licencias que nos permiten bajar música como Audio Jungle, que en esa plataforma nosotros podemos descargar música, y ahí como que pone cuánto cuesta esa licencia, y como que uno paga, creo que son más o menos como, si no estoy bien, como $50, y ya con eso uno puede usar distintas músicas y ya pues tiene la libertad de hacer, que eso antes no hay tanto. Listo. Esto es Women's Planning. En una reciente columna de prensa titulada Las mujeres de Rousseau, la profesora Carolina Alzate hace un recorrido por la manera en la que las mujeres, desde el siglo XVIII, se han embarcado en una lucha por ser consideradas ciudadanas y no menores de edad. Habla sobre cómo la escritora inglesa Mary Wollstonecraft luchaba porque las mujeres fueran reconocidas como sujetos plenos y no como complementos ornamentales del hombre. Dice Alzate: lo que ella y las mujeres de su generación pidieron es en parte lo que seguimos pidiendo hoy: educación y trabajo en condiciones de equidad, educación e independencia económica. Wollstonecraft confiaba en ambos como vía para obtener autonomía espiritual y material, autonomía sobre nuestro pensamiento y nuestros cuerpos, porque era claro para ella que la debilidad no es una esencia femenina, sino una característica cultivada para crear mujeres dependientes. ¿De qué manera la creación de políticas públicas que ponen en el centro las necesidades de las mujeres permite la formación de una ciudadanía más igualitaria? ¿De qué manera las violencias simbólicas y no simbólicas ejercidas hacia las mujeres evidencian que estamos lejos de ser consideradas ciudadanas plenas y autónomas? Es utópico pensar que una sociedad tan machista como la colombiana, algún día las mujeres seremos consideradas así. Hoy, en Women's Planning, Mujeres, Ciudadanías y Bogotá. Listo, entonces como vieron, ahí hay una cortinilla, que esa cortinilla la creó Gabriela Navas, y digamos que ya se volvió como la marca del podcast, y va de la mano con toda la idea que creó Gloria del podcast. Y por último, para cerrar la parte de lo del panel, otra de las cosas que se ha puesto mucho de moda dentro de los podcasts de panel es que
se usa para transformar un formato ya establecido. No sé si conocían sobre Clase a la Calle, esta iniciativa de la Universidad de los Andes, que pues al no estar la calle ahorita y un poco a la calle haberse transformado en las últimas semanas, nació la idea de, bueno, ¿qué pasa si cambiamos ese Clase a la Calle por un Clase a la Casa? O sea, hacer lo que ya sabemos hacer, de sacar a los profesores de la academia y tratar de, en vez de llevarlos a la calle, llevarlos a las casas de las personas. Entonces aquí les muestro una parte. La Universidad de los Andes sigue. Esto es Clase a la Casa, una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya 4 años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bienvenido. Perdón, lo corté un poco antes, pero el formato de Clase a la Casa surgió un poco con esa idea que les contaba de ya lo sabemos hacer en otro formato, transformémoslo a podcast, y nos hemos encontrado con una audiencia gigante dentro de Clase a la Casa que ha dicho como, bueno, no puedo ir a los salones de clase, pero no los salones de clase pueden venir a mí. Bueno, eso es toda la parte sobre los podcasts de panel, que es como lo que más conocemos, lo que más estamos acostumbrados, las mesas radiales que conocemos de distintas emisoras, pero una de las partes más importantes que hemos trabajado en los últimos meses en 070 Podcast y que se ha vuelto como mucho más importante dentro de los podcasts de Latinoamérica es el podcast narrativo, el podcast que cuenta historias. Entonces, digamos que siempre el podcast narrativo arranca con una idea de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que quisiéramos contar, cómo sería la mejor manera de contarlo. Después se establece un formato que pues es como listo, esto va a ser un podcast narrativo, pero un podcast narrativo es muy amplio. Hay distintas maneras de contarlo, hay distintas maneras de hablarle a la audiencia. Y hay un componente de investigación en el podcast narrativo muy importante porque pues ahorita les contaré un poco más de esto, pero el podcast narrativo lo que trata de hacer es explicar temas muy difíciles de entender que pueden parecer muy aburridos de contar y que a través de estas historias pueden interesar muchísimo más. Y ya cuando yo hago todo eso, tengo que encontrar cuál es la historia que quiero contar y cómo la quiero contar, qué va primero, qué va en la mitad, qué va al final. Y eso, de nuevo, parece muy parecido a lo que conocemos ya dentro del cine y la televisión. O sea, no es algo que nos estamos inventando dentro de los podcasts, sino que estamos tratando de transformar. Y ya cuando pasan esas 4 cosas, pues ya hay un episodio de un podcast narrativo. Hay una serie de elementos que es como lo que hay dentro de uno de estos podcasts, que son 4. Una historia, una voz, un mensaje y un oyente. Esos son como los 4 elementos. Si volvemos un poco a la idea de lo de la banda, la voz es las personas que están detrás haciendo toda esta producción, la voz que escuchan cuando están escuchando el podcast. La historia es la música, lo que queremos llevar. El oyente es la audiencia o las personas que están escuchando mi música o mi podcast, pero el mensaje, digamos que no es ese instrumento que faltaba por poner dentro de la banda, pero es igual de importante porque si tuviéramos que armar esto dentro de una frase, la frase es, hay una voz que cuenta una historia a un oyente para llevarle o dejarle un mensaje. Esa es como la manera más fácil de simplificar como que es un podcast narrativo. Y nosotros lo que hacemos es básicamente jugar con esa frase, cambiarla. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los oyentes? ¿Y qué es lo que queremos dejarle al final a las personas?
Pero pues vuelve la idea de que aquí faltan los instrumentos y falta la parte técnica, y pues ahí está el tema de grabar audio, que esto cada vez se está repensando más en esta época, que antes se pensaba necesitamos una grabadora, necesitábamos los equipos, y siempre se aparecía como la camisa de fuerza por la que muchas personas no hacían podcast, que decían no tengo los equipos, no tengo un estudio, y ahorita cada vez está creciendo más la idea de puedo hacer una llamada por esta plataforma de Zoom, puedo grabar con notas de voz de WhatsApp, y cada vez esa parte técnica como que antes se le tenía mucha más importancia y ahorita está perdiendo mucho. Ahí, antes de darle la palabra a Goldie para que les cuente un poco de esto, lo más importante dentro de la grabación del audio para podcast es todo el tiempo el pensar, el escribir y el grabar para el oído, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que todo es visual, y tenemos como ese componente sinestésico que incluso cuando uno está escuchando podcast lo está como dibujando en su cabeza, y cuando es un elemento que solo es de audio, uno en su cabeza se lo está imaginando. Entonces es todo el tiempo estar trabajando para ese oído. ¿Qué es lo que quiero que sienta en la cabeza? ¿Cuáles son las imágenes que le quiero generar? Pero pues de nuevo, lo mismo que pasa con muchas cosas, pues el mejor instrumento no hace la mejor música, y mucho más ahorita que el mejor estudio o la mejor grabadora no es que haga el podcast. Y esto como que me gusta enfatizar mucho en esto, porque cuando hemos dado estos talleres, siempre el primer pero que se pone es no tengo la grabadora, no tengo el estudio, y como que siempre se parece como el pero antes de pensar en qué historia quiero contar, y nosotros siempre hacemos esa ecuación al revés, como primero pensar en el contenido y después vamos resolviendo la parte técnica, porque por gran técnica que tengan, como por gran como parte técnica sonora, equipos que tengan, pues eso no le va a salvar una mala historia. Muy difícil que eso pase. En cambio, lo que nosotros sí hemos encontrado es que uno puede tener unos audios que suenan terribles, que no se escuchan bien, que hay ecos, que hay sonidos, que se grabó con la nevera al lado, que hay un montón de problemas, pero la historia es tan buena que uno se le olvida de eso eventualmente. ¿Listos? Voy a saltar esta para entrar de una vez a el tema del estudio casero, que ahí le voy a dar la palabra a Goldie para que cuente un poco de esta experiencia de cómo ha sido crear estos estudios en casa en este momento. Bueno, básicamente hacer un estudio casero es un poquito como regresar a la infancia, cuando uno hacía los fuertes de almohadas y sábanas, y pues es mucho jugar con lo que uno tiene a disposición. Yo tuve la suerte de que tengo un cuarto de visitas que no se está usando, entonces ahí creé un pequeño espacio en el que, bueno, lo pueden ver ahí en la foto, es una esquina del cuarto en el que la llené de sábanas. Usé los cartones de huevo que en teoría sirven como para hacer que rebote el sonido, pero se cayeron todos, entonces eso ya no está ahí. Terminé poniendo como una sábana atrás, pero los tips que les puedo dar, que son así como lo más importante, han sido alejarse de las paredes desnudas. Cualquier pared que no tenga nada va a generar eco. Entre más vacío esté el cuarto en general, más eco va a tener. Entonces, o sea, ponerle todo lo que encuentren ahí adentro ayuda. Muchísimas sábanas, almohadas, alfombras, toallas, como cualquiera de esos tipos de materiales que puedan ayudar a absorber el sonido. Y pues hay dos dinámicas. Una es la dinámica de cuando estoy haciendo una entrevista. Es distinto a cuando yo me estoy grabando a mí misma. Cuando estoy haciendo la entrevista, el espacio está un poquito más abierto porque estoy contando con que la otra persona se está grabando, y ahorita les puedo explicar de eso. Cuando me grabo a mí misma, ahí sí hago el fuerte y me pongo una sábana o una toalla encima, y básicamente como que me escondo, hago como un huequito donde no entre nada de sonido, o sea, o no entre como, sí, que no haya espacio vacío donde pueda entrar el sonido. Entonces, donde ven esas sábanas, básicamente yo me pongo ahí adentro a grabar con la grabadora o con el celular. Otros tips importantes es cuando se están grabando ustedes mismos, no mover ya sea el celular o la grabadora, no moverla, no moverse mucho uno,
no tocar como las superficies donde uno está grabando, porque el micrófono agarra todos los sonidos, no tocarse la ropa, ser como muy consciente de en serio no moverse y dirigir la voz hacia donde está el micrófono. Entonces eso, y no sé si debería hablar ahorita también de las entrevistas como tal, de cómo estamos haciendo las entrevistas. Sí, ya te pongo eso. Quería como mostrar un dibujito que es como lo muestra lo que tú contabas de las paredes desnudas y las paredes un poco más cubiertas. Digamos que este dibujito es como si ustedes estuvieran grabando en un baño. Entonces esto lo que significa es que cuando estén grabando, el sonido va a rebotar por todas partes, ¿sí? O sea, el sonido y las ondas funcionan como si uno tirara una piedra en el agua, que como estas ondas que se repiten, entonces si hay algo que no absorbe ese rebote, hace que hubiera eco. Entonces, como que uno habla y después se escucha en la grabación y como que se va repitiendo eso por detrás. El estudio casero, ya como lo de las almohadas y todo eso, es más como el dibujo que les acabo de poner, que se siente como un poco más acolchonado. Sí. Y... Uh-huh. No, que hay quienes, en vez de montar un estudio casero, se meten adentro de del closet, cierran la puerta del closet y se cubren con ropa, porque la ropa también ayuda a absorber el sonido. O sea, si no tienen como un espacio para montarlo, dentro del closet funciona perfecto. Exacto. Y ahí Lo hago sí yo. está... Exacto. Natalia ya ha hecho varias veces esa para todas las grabaciones que hemos tenido. Goldie, si quieres les puedes contar la parte de las entrevistas, que es como lo que hemos tenido bastante ahorita. Sí, bueno, lo primero es como uno tiene que ser muy flexible porque las posibilidades del entrevistado, donde esté, cómo tenga el internet, la parte tecnológica, pues uno tiene que estar muy abierto. Pero en general el proceso que tiendo a hacer es hacer una llamada por Zoom con el invitado. Yo grabo la llamada de Zoom, pero además le pido al invitado que me conteste la llamada por la computadora y tenga su celular al lado, en una mesa o también en un espacio estable y que se graben a ellos mismos con el celular, ya sea con la aplicación de notas de voz o en notas de voz de WhatsApp. Entonces, ese es como el proceso en general, es bastante sencillo, pero sí es clave pedirle al invitado las mismas cosas que uno hace cuando uno se va a grabar, o sea, que no estén, digamos, cerca de ventanas, de paredes desnudas, ojalá pedirles que estén como en un cuarto callado. Uno entiende que no se puede controlar totalmente el ambiente, pero sí pedirle a esas personas que tengan como esa conciencia de que esto se necesita para audio, que tal vez no estén como hablando por teléfono y caminando por la casa, sino que sepan que se tienen que sentar y dejar el celular súper estable. Entonces esas cosas, también he hecho entrevistas por mensajes de voz de WhatsApp, entonces le pido a la persona que se grabe. Ahí también le pido a la persona, por ejemplo, que no salga, y porque si están afuera en un balcón o algo así, entra mucho viento y también sí, que lo más importante yo creo es como tener el micrófono en un lugar estable y a una distancia cercana de la cara. Entonces, si yo tengo mi celular aquí, con el micrófono viendo hacia mí, lo que pondría es como un par de libros o algo que vaya a sostener el celular y yo no tenga que estar moviéndolo, porque yo haciendo esto, el micrófono ya agarra ahí un montón de sonidos extra. Entonces, yo creo eso. Y otro gran tip para cuando uno está haciendo entrevistas es tratar de no interrumpir al entrevistado, sino quedarse lo más callado posible, porque uno siempre cuando está teniendo una conversación normal, uno dice, ok, cosas así, pero eso en el audio, sacarlas a veces es complicado, entonces tratar de ser muy expresivos si se están viendo y dejarle a la persona saber que uno lo está escuchando, pero tratar de no interrumpir. Y también eso que dice Charlie tiene toda la razón, que es grabar el tono del cuarto, eso ayuda bastante en la edición. Y la otra cosa es siempre hacer pruebas antes, o sea, antes de empezar a grabar, pedirle a la persona escuchar, que escuchemos cómo suena, si va a ser por notas de WhatsApp también pedirle como un audio de prueba antes de ya empezar la entrevista como tal, como para saber que va a sonar bien el audio. No sé si algo más, yo creo que esos son como los más básicos. Sí, eso es como Yo toda ahí la parte... agregaría, yo ahí Ajá. agregaría que no pongan el celular acá súper cerca porque la voz se estalla. Nos pasó varias veces.
y hay que volverle a pedir a la persona como, hola, porfa, te puedes volver a grabar un poquito más lejos porque suena, si han oído esas notas de voz que es como pa, 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 la voz, y eso pues suena horrible. Entonces sí hay que tener una distancia del teléfono lejos o ponerlo así, ¿cierto, Payán? Ujú. Como para que el micrófono no capte la voz reventada de una. Sí, yo creo que es como una mano de distancia, esa es como una buena manera de medirlo. Ujú. Sí, eso es como, en últimas, pareciera como que nosotros como ya supiéramos como todas estas cosas antes de hacer las grabaciones. Todos estos aprendizajes han sido con dolor, con sangre, con lágrimas, que hemos encontrado audios maravillosos con los audios reventados, que no sabemos qué hacer porque toca pedirle a la persona que entrevistamos que si nos puede mandar la entrevista como a las 7 de la noche un viernes. O sea, está bien embarrarla en todas estas cosas. Nosotros creo que no habíamos como tenido como estas clases antes, y pues la idea es que se den la oportunidad de fallar en esas cosas. O sea, nosotros tratamos de acá facilitar lo que más se pueda la técnica, pero también está bien que uno no la sepa muy bien todo el tiempo. Eso es Claro. como toda la parte, perdón, dale. No, no, solamente quería decir que también uno va ganando conciencia del espacio y los sonidos mientras uno va con la práctica, porque yo antes no notaba, digamos, el reloj que sonaba en la pared o la refri, y eso es algo que uno va como ganando con el tiempo también, como esa sensibilidad a esos sonidos que pueden afectar en la grabación. Exacto. Esta era como toda la parte de técnica que digamos que pareciera que fuera como nosotros tratamos de hacer que sea como lo más fácil posible, como para que no sea esa camisa de fuerza que intimida un montón, porque ahorita lo que viene es como lo que más hemos estado trabajando, en lo que más nos hemos metido, que es en el contenido narrativo, en cómo contar historias. Nosotros sacamos una serie de dibujos que hace NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, que esto es como una serie de entrenamientos de cómo contar las historias. Entonces, digamos que hay distintas estructuras o distintos modelos de estructuras. Este primero, que es la historia plana, digamos que es como las historias de las declaraciones, de persona A dice esto, persona B dice esto, persona C dice esto otro, persona D dice esta otra cosa, ¿sí? No está como una curva, pueden ver que es como algo totalmente plano, Lineal. y lineal, que se enfoca como en la información, en qué es lo que me quieren contar, pero no en como lo que vamos a hablar ahorita, como de esa curva emocional. El segundo, este es como de los más tradicionales y de los que uno más escucha, que es empezar con una pregunta y que esa pregunta me lleve a una historia, ¿sí? Plantear una pregunta que va a hacer que yo me interese por el tema, que yo diga, ok, quiero saber la respuesta de esta pregunta, y para entender la respuesta me van a contar una historia. Una historia que, como se dan cuenta, tiene como una curva bastante, como, no sé cómo se diría, como que está bastante clara, no tiene como distintos desniveles, que ahí es cuando ya empiezan a aparecer otro tipo de estructuras, que es un poco esta, ¿sí? Que es como lo mismo. Arrancamos con una pregunta, con algo que atrape a los oyentes, con algo que me pueda interesar, pero ahora sí le vamos a meter unos actos o estas curvas narrativas, ¿sí? Como, ok, listo, vamos acá por la historia y ahora vamos a contar esto otro y ahora vamos con esto otro, ¿sí? Como ese sube y baja que pueden ver en el dibujo. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les contaba un poco al principio, eso de la economía de la atención, la audiencia está muy, muy preparada para decir, me aburrí, ya no me interesa, me perdí, no sé de qué me están hablando. Y ahí es donde entra el último dibujo, que es muy importante, que es todo eso mismo que ya les he dicho, pero aparte hay como unos carteles, unos avisos. Esos avisos lo que le dicen al oyente es, bueno, hasta aquí hemos hablado de esto. Hasta aquí hemos hablado de todos estos temas. Ahora vamos a hablar de esto otro. Eso es súper importante para la audiencia ahorita, porque es que la audiencia se pierde fácilmente. La audiencia fácilmente dice como, quiero como, estoy haciendo otra cosa, estaba escuchando el audio pero le dejé de poner atención, porque eso nosotros estamos también muy acostumbrados a lo que nos pasa con la música.
hay muy pocas personas que escuchan la música con la atención de saber cómo voy a seguir el hilo de esto, sino que muchas veces uno usa la música para no escuchar lo que está alrededor. Lo mismo pasa con los podcasts. Hay unos podcasts que uno escucha con mucha atención y otros que uno quiere que sea como ese ruido de fondo que de pronto no le tengo que poner tanta atención. Aparte de estas 4 estructuras que son como los 4 tipos de historias un poco básicos, hay una serie de preguntas que siempre nos tratamos de responder cuando estamos preparando la historia de un episodio. La primera, que es como la base para todo, es ¿de qué es el episodio? ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿De qué es lo que nosotros vamos a contar? Esa pregunta me ayuda a planear qué es lo que necesito, ¿sí? Si yo logro responder esa pregunta, ya puedo avanzar a la siguiente, que es súper importante, de a quién le estamos hablando. Como les contaba, la audiencia de podcast es muy específica y yo tengo que saber, esa audiencia sabe de lo que estoy hablando, esa audiencia le interesa de lo que estoy hablando, porque, claro, productores como Goldie, ella ya tiene todo el conocimiento, ella se obsesiona con la historia, con los datos, con todo lo que hay ahí, pero el oyente le va a poner play a un episodio y de pronto no tiene ni idea del tema. Entonces uno tiene que prepararse para cuál es esa audiencia a la que uno le está hablando. Y la tercera, que digamos que es como un poco pensar en el oyente que, pues no es que sea antipático, pero pues la persona que dice, bueno, ¿y por qué le estamos hablando al oyente? ¿O por qué a ese oyente le debería importar la historia que le vamos a contar? Porque claro, para nosotros puede parecer es increíble, es que tenemos que hablar de esto, es que tenemos que contar esta historia, pero para el oyente puede que eso no esté tan claro. Y eso tiene toda la razón de no tenerlo tan claro. Entonces uno tiene que pensar por qué le va a importar. Y después viene también el tema de la coyuntura, de por qué le estamos hablando ahora. Claro, uno puede hablar de historias que están pasando ahorita, como puede hablar de historias de hace 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Entonces uno tiene que pensar, listo, si yo publico este episodio en este momento, ¿por qué le voy a hablar de esto al oyente ahorita? ¿Qué es el ahora? ¿Qué es lo que le beneficia al oyente escucharlo ahorita? Como el podcast narrativo, y ya les voy a mostrar ejemplos porque ya les hemos hablado un montón, pero no les hemos mostrado tantos ejemplos, el podcast narrativo es rico sonoramente, tiene cosas como las escenas, los ambientes, la música, los sonidos, cosas que uno puede captar con los micrófonos, que puede fortalecer con la edición, que hacen que yo me sienta inmerso en una historia. Entonces uno empieza a pensar, ¿esta historia a qué suena? O sea, si yo voy a contar esta historia, ¿qué es lo que yo puedo captar sonoramente de esta historia? Y lo último, que es también como lo más crucial, al final del episodio, cuando el oyente ya termine de escuchar lo que dura el episodio, ¿qué le deja? ¿Sí? Le deja información, le deja una emoción, le deja una pregunta, le deja respuestas. Siempre pensar, ¿yo qué quiero que sienta el oyente al final? ¿Qué es lo que quiero que tenga? Quiero que tenga algo distinto, eso es como lo más importante. Quiero que el oyente cuando termine el episodio tenga algo que no tenía antes. Así sea un dato, así sea pequeño, no importa, pero que tenga algo distinto que no tenía antes de empezar a escuchar el episodio. Ahora sí les puedo mostrar ejemplos. Entonces, el podcast narrativo ayuda a explicar temas difíciles de entender, temas que no se entienden tanto, que son como muy, a veces con requisitos técnicos que pareciera que no entendiera todo el mundo. Y ahí entra el ejemplo que Goldie les va a contar de Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico es un podcast que hacemos junto al Observatorio de la Democracia con el objetivo de difundir los datos que encuentra una encuesta que se llama el Barómetro de las Américas, que hace el Observatorio de la Democracia, que es una encuesta a nivel nacional de las actitudes y opiniones de los colombianos respecto a distintos temas. Entonces, la gran pregunta aquí era cómo contar estos datos, cómo hacer interesante esta encuesta y que sea algo que queramos escuchar. Entonces ahí teníamos un par de desafíos. Lo primero era cómo contar los datos de una manera sencilla, que sean fáciles de digerir
y cómo hacer una historia a partir de esos datos. Entonces, básicamente terminamos encontrando una fórmula en la que primero entendimos que para contar datos, los números se deben simplificar. Se tiene que ser muy específico con esos números. Entonces, en vez de decir 4.7 personas tal, decimos 4 personas hacen tal cosa, o sea, y hay que ser muy expresivo también en la manera de cómo narrarlo ya a la hora de grabar. Pero entonces ahí teníamos el desafío de cómo contar estos datos y después cómo darles una historia. Nosotros llegamos a la conclusión que la mejor manera era encontrar a una mujer, en este caso, que fuera contra todo pronóstico, que nos diera el contraste a los datos que estamos presentando para así encontrar como los matices en los datos y entender qué significa salirse de esos datos, pero también tener la perspectiva de que realmente qué nos están diciendo estos datos y aterrizarlos a personas reales. Entonces, además de tener una protagonista que nos cuenta su historia particular, que nosotros solemos llamar como el unicornio, esta persona que tiene esta historia increíble, y también tenemos la voz de una experta que nos cuenta cómo se contrasta la experiencia de esta mujer particular con lo que nos dicen los datos. Entonces, es básicamente un podcast en el que contamos números, pero los tratamos de hacer de una manera muy interesante a partir de la historia de alguien que es muy particular. Entonces, yo creo que es eso. Igual, pues cada episodio tiene sus desafíos particulares y sí, eso es tal vez un podcast un poquito más trabajoso que los podcasts de panel por toda la parte de montar el guión de manera narrativa. Y ahí alguien preguntó en los comentarios que cómo se hace el guión. Pues es un proceso que lleva la prerreportería, la investigación, hacer las entrevistas y una vez después de hacer las entrevistas y transcribirlos ya pasamos a pues, la escritura del guión. Pero la gran recomendación que les puedo dar es que no solamente escriban el guión, sino que lo más importante es escuchar los audios y montar los audios e ir escuchando los audios mientras uno escribe, porque así, pues, en realidad uno siempre tiene que estar trabajando en el formato auditivo, entonces cuando uno escribe y solo se olvida los audios, yo creo que ahí es cuando también hay como más errores. Entonces la recomendación que les puedo dar es estar ir escribiendo el guión de la mano de los audios. No sé qué más contar de Contra Todo Pronóstico. Yo creo que esa es como básicamente la idea de este podcast, es tratar de simplificar esos datos y contarlos de una manera que sean accesibles. Yo ahí agregaría que también lo que decíamos antes de las emociones que queremos despertar en la audiencia, y es lo que ustedes estaban diciendo como en los comentarios, o sea, una historia bien contada es una historia que genera mucho más atención y atracción para nosotros la audiencia que un reguero de cifras. Pues piensen en los números que nos dan a veces como el gobierno con respecto, por ejemplo, a los líderes asesinados. Es la historia más bien detrás de ese líder lo que a uno le mueve las emociones, le llama la atención, le genera también como emociones hacia ese contenido. Entonces aquí este era un poco como el desafío, encontrar esas historias. Y Goldie está acá siendo muy modesta porque realmente ustedes no se alcanzan a imaginar lo difícil que es como tratar de lograr un guión que trate de transmitir todas esas emociones, pero además la información, que es lo que queremos dar. Entonces, yo sé que Sebastián va a hablar de esto después, pero nosotros podemos llegar a hacer 6 o 7 versiones de un mismo guión, sufriendo de cómo logramos que la historia fluya, que no sea como que de repente metemos un número de la nada que uno oyéndolo se da cuenta. Y ahí es clave entender, digamos, yo hasta antes de entrar a 070 casi siempre editaba textos. Y pues el guión obviamente es un texto, pero es muy distinto solo editar el texto a cuando sí se puede editar el texto con los audios y oyéndolo. Entonces lo que hacemos con Goldie es que ella empieza a leer el podcast o el guión, le pone play a los audios mientras lo está leyendo. Obviamente tampoco puede ser una absoluta lectura completamente fija de
del guión, sino que el lenguaje de los podcasts también es muy cercano y uno le está hablando a un oyente que está ahí y uno lo sabe. Entonces, este montaje en el que todos nos sentamos a oír a Goldie y que ella le ponga play a los audios y así lo vamos construyendo, es mucho más útil que solamente leer un guión y pretender que uno así ya lo logró. De hecho, nos pasó. Entonces, también ha sido como algo que hemos aprendido y les recomendamos mucho que cuando estén escribiendo su guión, se estén oyendo todo el tiempo y estén tratando de narrarlo y estén tratando de narrarlo en tono cercano, que no sea como en 1945 mataron a 462 personas y 1000 datos seguidos, porque eso también abruma. O sea, piensen también piensen en ustedes mismos, uno no recoge tanto los números si no se los explican un poquito más fácil. Ahí alguien está preguntando, espérense un segundito. ¿Cómo hacen para que todo este trabajo no les consuma? Ahí yo quiero decirte, mira, yo acabo de salir de hacer un podcast que Sebastián me ayudó muchísimo y fue un poquito muy frustrante porque como que uno no le pegaba y no le pegaba y además me quedaba, antes alguien decía que a veces los podcasts son muy largos y que uno no los alcanza a oír, de acuerdo, y además hay gente que además te pone requisitos para que sean corticos, pues porque no puedes durar 2 horas hablando y que la gente se quede ahí. Y recortar ese guión y hacerlo, lo hicimos ¿cuántas veces? Payan, como 7 veces ese guión lo Sí. volvimos a hacer. Creo que la última versión era 7 u 8. Era muy difícil, pero creo que al final lo logramos. O sea, lo que les queremos dejar de todo esto es difícil como armar ese guión, editarse a uno mismo es muy difícil. Ahí, ojalá siempre tengan como alguien que los pueda oír y que pueda oír la narración, porque siempre otro cerebro ayuda, les juro. Y además uno cuando está haciendo su propia historia se enamora de los datos y quiere meter todo, entonces es mejor como tener a alguien que esté ahí diciendo, bueno, esto sobra, esto ya lo dijiste de otra manera, y tengan paciencia y les juro que al final uno lo logra, pero sí cuesta un poco de trabajo, pero se puede y al final pues a uno que le gusta oír podcast, pues yo creo que uno queda muy satisfecho cuando logró contar una historia bien contada. Listo. Les voy a poner el arranque de lo de Contra todo pronóstico. Pero hablemos no sé qué y yo sentí pánico, muchísimo miedo. Ella es Vanessa Restrepo, es periodista antioqueña. Corrí muchas cuadras hasta que llegué al cajero, saqué plata, esperé un rato a que él se fuera, él parqueó el carro, se quedó ahí esperando. Está narrando lo que ocurrió una noche de mayo del 2019. Era tarde, como la 1 o 2 de la madrugada. Vanessa corría por la avenida Las Vegas, una carretera principal entre Envigado y Medellín, que durante el día es de las más transitadas de la ciudad. Pero a esa hora no había nadie. Vanessa estaba sola. Y finalmente yo decido que no quiero estar más ahí, que tengo demasiado miedo y después de una lucha contra el cajero, porque ni siquiera era capaz de poner la tarjeta del susto que tenía, logro sacar plata, cruzo la avenida corriendo y cojo, ahí sí, contra todas las recomendaciones de mamá, el primer taxi que pasa y me voy a mi casa. Listo, entonces, como vieron, el arranque de estos podcasts es un poco distinto, o sea, no es el mismo arranque de, bueno, bienvenidos, hoy vamos a hablar de esto, les voy a presentar a las personas que están en la mesa, o sea, es un arranque sonoro, es un arranque de quiero atrapar al oyente, y ahí digamos que hay distintos recursos, que era como lo que ya estaban hablando Goldie y Natalia sobre los guiones, de pensar qué audio vamos a poner primero, qué va detrás de estas voces, puede haber un latido que va creciendo, también algunos de pronto habrán escuchado unas respiraciones de alguien corriendo y hay como una música que va creciendo y que esa música genera una sensación, que ya de eso les voy a hablar un poco, pero quería... El siguiente ejemplo para mostrarles es la serie que hicimos sobre un paisaje sonoro del paro nacional, que la primera fue Cacerolas y la segunda fue El ciclo del ruido, que ya les voy a mostrar y que nos mostró un poco como esa fórmula 070 para contar historias, que de nuevo no es una fórmula original distinta a las que ya se han hecho, sino que tratamos como de
aprovechar nuestros fuertes que ya hacíamos en el formato de texto y en el formato digital y tratar de llevar eso al podcast. Entonces Natalia les puede contar un poco más de este. Bueno, pues no sé si ustedes, digamos, siguieron el cubrimiento de 070 del paro nacional del 21 de noviembre, pero nosotros básicamente nos metimos al paro y nos metimos a cubrirlo todo el día. Yo fui con Alejandro, el director, y nos gasearon. Bueno, todo pasó ese día. Y al final, como a las 7 de la noche, cuando se acabó y acabó como en pelea y los vándalos y tal, y el discurso de siempre, y pues nosotros volvimos a nuestra casa mojados, gaseados, con hambre, y estábamos comiendo algo y de repente empiezan las cacerolas a sonar. Y nosotros habíamos llevado todos los equipos para grabar y nos pusimos a grabar como locos. O sea, en la mitad de la séptima grabando porque no podíamos creer lo que estaba sucediendo. Y después al otro día, como cuando ya amaneció, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Todo el mundo estaba hablando del cacerolazo porque fue como la noticia, había pasado lo que siempre pasa en los paros en Colombia, que es que arranca una gran movilización pacífica, espectacular, y después pasa algo y los noticieros terminan diciendo como no, estos son los vándalos de siempre, ta, ta, ta. Pero entonces el cacerolazo había sido como todo lo contrario. Y yo creo que ahí nosotros lo que nos pusimos a pensar fue como, bueno, ¿cómo podemos contar esta historia de una manera distinta a la que podemos contar siempre? Sí, podemos hacer un texto en el que hablemos de la historia de los cacerolazos en Colombia, ta, 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 o podemos aprovechar que grabamos, que estuvimos ahí y que es una historia completamente sonora y auditiva. Y entonces digamos que 070 como que tiene como una meta y es que todas sus historias tengan potencia narrativa, uno, dos, que generen marcos de interpretación para nuestra audiencia, es decir, que den contexto, que la gente pueda aprender algo distinto, que amplíe como los marcos de entendimiento de las historias, y tercero, que generen sensibilidad. A veces uno no logra las tres, pero a veces sí. Y en este caso dijimos, el ángulo es la sensibilidad, como la sensación que nos dejó a todos el haber estado en una movilización en la que pues estábamos participando activamente y que era pura emoción. Entonces decidimos contarlo de esa manera, al punto que incluso la narración es completamente emotiva. No sé si Payán quiere poner como un ejemplo, porque básicamente lo que hicimos fue agarrar nuestra emoción, que era la idea que queríamos transmitir, agarrar todos los audios que habíamos grabado durante todo el día de reportería y construir una historia que quería era emocionar a la audiencia y como hacer revivir ese momento tan especial que fue el cacerolazo el 21 de noviembre. Les voy a poner el arranque. Los contrastes del paro, mientras miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país a marchar, reclamar y protestar pacíficamente. En Bogotá, Cali, Medellín, Tunja, Popayán y Valledupar hubo disturbios, vandalismo, saqueo y otros hechos que empañaron la jornada. Vamos a estar toda la noche y la madrugada, les repito. Entonces, déjenos hacer nuestro trabajo, por favor, dentro de las viviendas, y vamos a estar acá nosotros pendientes de la seguridad. Muchas gracias. Gracias. Saquémoslo. Ese comienzo, digamos que nosotros lo planteamos como vamos a tratar de hacer un barrido de qué fue lo que escuchamos. ¿Cuáles fueron los sonidos del paro? ¿Qué fueron los sonidos que se nos quedaron desde el principio hasta que llegamos al cacerolazo? Digamos que acá hay algo importante y es que
dentro de esta producción no solo fuimos las personas que estamos acá en la clase, sino que había un equipo de periodistas muy importante que estaba en la calle recogiendo estos audios en circunstancias también muy difíciles y que solo se podía hacer con esos audios, ¿sí? Que esos audios son los que permitían sentir. Puede que yo escuché esto en otra parte, que digamos que en mi caso yo estaba en otro país en ese momento, entonces yo solo podía tener como este barrido de sonidos y tratar de qué fue lo que pasó en esa jornada. Y la segunda parte de esto, que fue un ejercicio un poco distinto, fue el ciclo del ruido. Y ahí, digamos, yo sigo, pero antes quería responderle a Álvaro, porque plantea algo que me parece muy interesante y es que dice que ustedes son un equipo y eso facilita las labores y las perspectivas. ¿Qué pueden decirnos acerca de emprender un proyecto de podcast en solitario? ¿Qué recomendaciones pueden dar al respecto? Pues Álvaro, realmente yo te digo que yo siento que el trabajo en equipo para nosotros es lo que nos ha permitido sacar los productos que sacamos, innovar, como porque es que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer este podcast en particular, el de las cacerolas, nos reunimos en la casa de Alejandro, el director de 070, toda una noche a pensar cómo armábamos ese guión. Y básicamente lo que hacíamos era, bueno, tenemos todo este material, cómo lo organizamos, el apartamento de él tiene como muchas ventanas, entonces todas las ventanas eran nuestros tableros, hicimos como otra vez 6 versiones distintas de cómo lo armábamos, y del ciclo del ruido, pues ni les cuento cómo fue de complicado armarlo, pero básicamente sí nos ayudó mucho que hubiera muchos cerebros juntos pensando cómo podía ser la mejor manera de estructurar ese podcast. Yo nunca lo he hecho, bueno, cuando he intentado hacer un podcast sola, como armar un guión sola, siempre intento pedirle, no sé, a todo el mundo, a mi esposo, a Payana, a todo el mundo que trate de leerme para ver si la idea que yo siento que quiero transmitir realmente sí se transmite. Entonces ahí yo sí siento que es clave, a mí me parece, pues, el trabajo en equipo. Pero bueno, les contaba entonces del ciclo del ruido. Entonces les decía que hay una cuestión, ya les hablé de potencia narrativa y les hablé de sensibilidad en el caso de Cacerolas. Y al ciclo del ruido, que era como la segunda versión, le quisimos meter el tercer componente, que era marcos de interpretación, contexto, explicación. Y entonces ahí lo que dijimos es, bueno, todas las personas que estamos apoyando y siguiendo el paro nacional, vemos que hay como el comité del paro por un lado, el gobierno con su conversación nacional por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que no hablan. Y yo no sé si ustedes se acuerdan en ese momento como lo frustrante que era ver que Duque decía una cosa por un lado, el paro decía otra cosa por el lado y la gente seguía saliendo a la calle pero como perdida y el noticiero preguntándole a la persona ¿usted por qué sale? Y la persona no sabía, pues porque eran como tantas emociones las que estaban detrás de esa movilización que no era muy claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que vemos acá es que hay una diferencia gigante, qué pena que voy a decirle a mi esposo que sí, por favor. Se callan, perdón. Entonces, les decía que queríamos como tratar de darle contexto y para nosotros la idea que nos pareció clave es que Duque está hablando de conversación y el Comité del Paro Nacional está hablando de diálogo. Y esos son sinónimos, es exactamente lo mismo. Entonces lo que hicimos fue hacer reportería, lo que uno hace cuando no sabe bien qué tiene que hacer. Hablamos con 3 personas expertas en diálogos de paz, con Juan Camilo Restrepo de los diálogos con el ELN, con Humberto de la Calle para los diálogos con las FARC y con María Emma Wills, que también participó en los diálogos y ha participado en distintas partes del proceso de paz, para preguntarles eso. ¿Es lo mismo dialogar y conversar? Y este capítulo, que ha sido uno de los más taquilleros de 070, suma los 3 componentes, y yo creo que es taquillero por eso, porque tiene potencia narrativa, porque tiene marcos de interpretación y porque genera sensibilidad. Y al final eso es lo que uno quiere con su producto, no es solo una buena idea con buenos audios, sino que además deja un mensaje y que además el oyente siente que digamos que no perdió su tiempo yendo a algo, sino que además pudo sacar elementos y pudo aprender algo de esa conversación. Entonces eso fue lo que intentamos hacer y pues nos fue bien, por lo menos los números lo dicen. Sí, es el más taquillero, eso sí es verdad. Les voy a poner el arranque ese.
He invitado al país a un gran proceso de conversación de toda la sociedad. Óigase bien, incluyente. Estoy marchando por mí y por todos los que no pueden marchar el día de hoy porque soy la coordinadora de la mesa por la vida y la salud de las mujeres y las mujeres estamos Nadie dijo que sería fácil, que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola, y sin embargo, que llenarían las plazas pero les responderían con gases, que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad, que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia, que les dirían marchen, y sin embargo, que salgan, y sin embargo, que los cuidarían, y sin embargo. El más reciente parte de los médicos que lo atienden en el Hospital San Ignacio señala que entró en un estado crítico e irreversible. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Aquí no se está actuando con armas no convencionales como están diciendo mentirosa y engañosamente algunos. Pero salieron. Aún así el miedo perdió. Salieron de nuevo. Soy estudiante, me llamo Snyder Amado, tengo 18 años y la muerte de Ilan me causa un gran dolor. Me causa un gran dolor porque era un estudiante que defendía sus derechos y que por miedo lo mataron. Mi nombre es María Claudia González Rojas. Indignación, dolor, pero en el fondo de mi alma llevo 40 años luchando por este país y nunca pensé ver a los jóvenes en un derroche de fraternidad, de unirnos, de arte, de amor, y se va una figura joven, ¿no? Asesinada por lo que siempre nos han asesinado, por berracos y valientes. Perdón, voy a poner ahí, yo sé que yo siempre hago unos cortes terribles, pero es que después nos van a regañar, Lucho nos va a regañar por pasarnos tanto de tiempo. Sí. Pero bueno, entonces, estos 3 ejemplos que les mostrábamos hasta ahorita era como para hablar un poco de las distintas funciones o características que pueden tener los podcasts narrativos. Voy a terminar la clase hablando de como los elementos o como también se ha dicho, la caja de herramientas con las que se trabaja dentro del podcast. Voy a ir un poco rápido en esta parte de nuevo como para no pasarme más del tiempo que debería. El primer elemento es la voz, porque digamos que el podcast responde a nuestra cultura oral antes que la cultura escrita, a la idea de yo escuchar historias a partir de la voz. Entonces, la voz es la que me ayuda a entender emociones. Puede que yo refuerce las emociones con otras cosas que ahora les voy a mostrar, pero la voz es la que es mi guía, ¿sí? Uno sabe cuando una voz, de nuevo por el formato de la televisión y del cine, uno sabe cómo debería sonar una voz cuando está triste, cuando está feliz, cuando está angustiada, cuando está frustrada, y todo eso parte de la voz. Y un elemento crucial que siempre mostramos, porque a veces pareciera que no se pudiera, el acento es muy importante dentro de los podcasts, ¿sí? Pareciera que a veces la gente privilegiara los acentos neutrales que en verdad no existen, pero la idea es que cuando yo escuche una voz con un acento, me transporte a un lugar o me transporte a de dónde es esa persona a un punto geográfico y que ese acento haga parte de la historia. Les voy a poner este ejemplo rápido que es de Mirlo, que Mirlo fue también de nuestros podcasts fundacionales y que se centra mucho en la fuerza que tiene la voz. Mirlo es un podcast que habla sobre historias de personas que han sido afectadas por el conflicto y la violencia en Colombia y que a través del arte encuentran una manera de reparar y repararse.
Ese 6 empieza el 5. Había llevado a las niñas a una fiesta de disfraces y mi mamá y yo les hacemos unos disfraces a las niñas. Les hacíamos lo más bonito que pudiera a mano, no existían esas fábricas de ahora. Y yo había decidido hacerle a mi hija mayor, que era uno de muñeca, y le hicimos las manitos y todo remendadas como una muñeca de trapo. A la otra de bruja mi mamá le hizo nariz y todo, una cosa espectacular. Entonces mi mamá dijo que las pusiéramos a concursar y se habían ganado el concurso todas las niñas. Y les tomaron la foto del concurso. Y yo esa noche 5 se la mostré a Jimmy, pero es que él botaba todas las fotos que se llevaba. Y le dije, él se iba a las 6 de la mañana, 5:30, 6. Y le mostré la foto y dije, pero no se la va a llevar tan fácil, tiene que hacer un juramento y le ponerse la mano en el pecho, levantar. Yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto no regreso. Y ese día no regresó. Mirlo es un podcast producido por Manuela Ochoa. Manuela Ochoa hasta hace un rato trabajaba en el Centro de Memoria y la historia el arranque, la historia que acaban de escuchar es la historia de Pilar Navarrete, que Pilar Navarrete, su esposo fue uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y el arranque, que es lo que ustedes acaban de escuchar, es solo con voz, que claro, hay una música detrás, pero es que si yo escucho eso, yo digo, quiero escuchar lo que viene después. Después está el ambiente, que el ambiente, como ustedes escucharon en el ejemplo de cacerolas y en el ciclo de ruido, es como estas voces que hay detrás, este ruido, ¿sí? Pero no necesariamente es como un ruido molesto, sino algo que me ayuda a pintar un sitio en mi cabeza, es el que me ayuda a localizarme como cómo suena ese lugar. Ahorita les voy a contar qué son las escenas, pero digamos que lo importante es entender que el ambiente es el que me dibuja un lugar en el que estoy sonoramente, ya que no tengo una cámara con la que puedo mostrar qué es lo que hay detrás de esa voz que estoy escuchando. El ambiente es el que me ayuda a pintar ese lugar. Entonces, cumple dos funciones el ambiente en el audio. El primero es transportarme. Me pone en un lugar, me pone en la calle, me pone por fuera de la calle, me pone en el lugar donde entrevisté a la persona. Lo que hace es como si hubiera como un micrófono y ese micrófono yo voy llevando hasta donde vaya, hasta donde necesite que el oyente llegue. Y me pinta ese lugar, ¿sí? Como de nuevo, como funcionamos de manera sinestésica, el ambiente me ayuda a dibujarlo en mi cabeza. Es un sitio pequeño, es un sitio grande, es un sitio ruidoso, es un sitio callado, y todo eso me ayuda a entender qué hay detrás de esa voz. Están las escenas, que digamos que las escenas no es solo como el ambiente con palabras detrás, sino que las escenas, al igual, parezca que yo sea muy repetitivo por esto, pero es verdad, y es de nuevo como el cine y la televisión, son unas escenas de audio. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes escuchan por ejemplo, en el ejemplo de cacerolas, de estos audios de los noticieros, esos son audios de archivo o escenas, ¿sí? Como algo que yo pude recoger y que me ayuda a entender una mini historia dentro de mi historia grande, ¿sí? O sea, piénsenlo de esa manera, como que las escenas son como mini historias que estoy mostrando dentro de mi historia grande. Las escenas no son ruido, no tienen como la misma función de los ambientes de cómo pintarme un lugar, porque yo ya lo pinté con los ambientes. Las escenas lo que hacen es que cumplen tres funciones. Uno, tiene una intención narrativa, o sea, el audio pequeño que quiera mostrar de lo que vaya a suceder en esa escena, yo tengo una intención narrativa de por qué lo estoy poniendo ahí. Muchas veces muestra como cierta informalidad. A veces ustedes escuchan en distintos podcasts de que antes de que empiece la entrevista como tal a esa persona, se graba el saludo, como que se prende la grabadora y dice como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sigue, bien, bienvenido. Y esto es una escena, porque eso lo que hace es que muestra, y lo pongo entre comillas, como la vida real, como la voz de la persona sin que sea la voz formal de ya la entrevista y como ya mucho más rígida la persona, sino que ayuda como a que yo me familiarice con algo. Voy a saltar esa parte porque quiero llegar a esta parte que es la que más me gusta y con la que más me divierto y la que Natalia más odia, porque uso mucho su voz, que es la parte de la música.
La música dentro de los podcasts, digamos que hay una manera buena de usarla y una manera mala. La manera mala es como, bueno, ya hice la voz, ya tengo la historia, voy a ponerle una musiquita por debajo como para ver, como para que se sienta mejor. No pienso si esa música que está aportando, no sé qué le está haciendo, pero le puse como una musiquita debajo. Pero la música y los sonidos dentro del podcast son un recurso narrativo. O sea, si yo ya estoy fortaleciendo emociones a través de la voz, la música lo que hace es que los potencializa, dirige al oyente, le digo como qué es lo que quiero que sienta. Entonces, la música puede ser usada de dos maneras. Uno es la parte de la estructura sonora, como dónde decido poner la música. Va antes de la voz, va con la voz, va después de la voz, y les voy a mostrar como 3 ejemplos para que vean esto. La primera opción es yo poner una frase solo con voz, sin música. Y sin embargo, una y otra vez. El diálogo que todos parecen pedir empieza a fraguarse y lo hace como el hierro, en caliente, forjado en el fuego y la furia y el ruido. Y el ciclo del ruido se acerca a un momento de inflexión. Toda negociación es un modelo a escala de la democracia y la democracia no es perfecta. Entonces, ahí hay una voz que esa voz es la que tiene que llevar la emoción. Está sola, no tiene un apoyo, no tiene algo que la fortalezca y tiene como que hacer eso solo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo la voz y voy poniendo una música que va entrando y se genera una emoción distinta? Y sin embargo, una y otra vez. El diálogo que todos parecen pedir empieza a fraguarse y lo hace como el hierro, en caliente, forjado en el fuego y la furia y el ruido. Y el ciclo del ruido se acerca a un momento de inflexión. Toda negociación es un modelo a escala de la democracia y la democracia no es perfecta. Hay batallas que se pierden para ganar algo. Son gritos que atraviesan una mesa, que suscitan murmullos de entendimiento. El país convertido en un juego de mesa donde nadie puede salvar a la reina. O sea, ahí hay una música que va entrando, que va subiendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y llega como un tope, ¿sí? Entonces, la voz me va contando más o menos qué es la historia y después pareciera que esa voz que estaba sola se le apareció un ejército de emociones atrás que es la música. Y ahí ya después la siguiente parte es como qué música escojo, pero el último ejemplo es qué pasa si yo pongo primero la música y después la voz. Y sin embargo, una y otra vez. El diálogo que todos parecen pedir empieza a fraguarse y lo hace como el hierro, en caliente, forjado en el fuego y la furia y el ruido. Y el ciclo del ruido se acerca a un momento de inflexión. Toda negociación es un modelo a escala de la democracia y la democracia no es perfecta. Hay batallas que se pierden para ganar algo. Son gritos que atraviesan una mesa, que suscitan murmullos de entendimiento. El país convertido en un juego de mesa donde nadie puede salvar a la reina. Entonces, ahí lo que pasa es que la música me predispone. La música me pone una emoción antes de que arranque la voz. Entonces, yo ya la voz la voy a escuchar distinta. En estos ejemplos que les estoy mostrando, la grabación de, en este caso, Natalia, que está muy feliz de escuchar su voz tantas veces, la voz, la pista de audio es exactamente la misma. Yo no estoy cambiando nada de la voz, pero con decidir dónde pongo la música, pareciera que sí cambiara. Pareciera a veces como si lo hubiera grabado de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, está la primera decisión de dónde pongo la música, pero ahora llega la otra parte que pasa mucho cuando uno está haciendo podcast, que es ¿qué música escojo? Esto digamos que ha sido como un ejercicio dificilísimo, especialmente para mí, que yo soy literato, yo no sabía nada absolutamente del uso musical dentro de los podcasts y ha sido como aprender que las emociones que yo puedo generar a través de la música ya las conozco porque consumo televisión y cine. Puede que no le ponga atención y es un ejercicio de ponerle atención a algo que ya consumo, pero yo ya sé cuáles son esas claves. Y ahí viene como
cuáles son las emociones que quiero generar. Entonces, por ejemplo, la emoción 1. Nadie dijo que sería fácil, que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola, y sin embargo, que llenarían las plazas pero les responderían con gases, que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad, que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia, que les dirían marchen, y sin embargo, que salgan, y sin embargo, que los cuidarían, y sin embargo. Eso es una emoción épica, de batalla, de vamos a salir, de vamos a las calles. Y eso es como las músicas que les estoy poniendo y los estilos que les estoy poniendo son todas las que yo consideré antes de la original, o antes de la que quedó al final, pero era como qué emoción quiero causar. Entonces esta emoción podría ser como de fuerza, de épico, de batalla. Ahora, la emoción 2. Nadie dijo que sería fácil, que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola, y sin embargo, que llenarían las plazas pero les responderían con gases, que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad, que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia, que les dirían marchen, y sin embargo, que salgan, y sin embargo, que los cuidarían, y sin embargo. Digamos que las cuerdas, en este caso, ayudan a fortalecer como algo mucho más esperanzador, mucho más bonito. Ya no es esta épica de batalla, sino como más como un discurso. Y eso, si ustedes se dan cuenta, también pasa mucho en el cine y la televisión, de cuando va a haber una escena un poco inspiradora, lo más posible es que hayan unos violines o unas cuerdas detrás. La tercera emoción. Nadie dijo que sería fácil, que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola, y sin embargo, que llenarían las plazas pero les responderían con gases, que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad, que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia, que les dirían marchen, y sin embargo, que salgan, y sin embargo, que los cuidarían, y sin embargo. Fatal. Sí, Natalia está muy feliz en esta parte. Digamos que es como ya una emoción como mucho más nostálgica, también como mucho más triste, o como no tiene como toda esta emoción que traían estos otros. Entonces, esto se los muestro como para que vean como lo que puede cambiar con la música. Como les dije, es la misma pista de voz. O sea, sigue siendo el mismo audio, la misma grabación de Natalia, pero cuando uno cambia cuál es la música que usa, le dice al oyente, yo quiero que usted sienta esto. Sin importar lo que diga la voz, sin importar cómo lo diga, la música ayuda a guiar mucho al oyente. Ya casi estoy terminando. Los últimos dos elementos de esa caja de herramientas, los efectos, como por ejemplo en el de cacerolas que escuchaban el sonido del televisor viejo haciendo esos efectos sirven para hacer como un recurso narrativo, para mostrar algo. A veces, antes de que estuviéramos en cuarentena, los efectos parecían que se usara de pereza para no salir a grabar. De nuevo, todo eso se está cambiando hoy en día, porque pues al no poder salir a la calle a grabar, nos toca volver a ser un poco más creativos con los sonidos.
con los efectos que usamos. Entonces, los efectos también son esos sonidos grabados y recuperados, por ejemplo, de los noticieros, de a veces como ese sonido de la musiquita antes de que arranque el Última Hora de Caracol o de RCN. Todo eso me ayuda a construir algo. Y ahí vienen como cuáles son los elementos o las sensaciones que pueden causar los efectos. Los efectos cumplen las funciones de, uno, imitar. Los efectos parten de esta escuela del Foley, de por ejemplo, necesito hacer que suene como si estuviéramos en una tormenta, pero pues no puedo grabar la tormenta, entonces de pronto uso un papel aluminio y eso puede que parezca más así. O voy a hacer que algo parezca como si se hubiera roto, entonces voy a usar una lechuga. Todas estas cosas lo que hacen es imitar y distorsionar como qué es lo que yo quiero generar, cuál es la imagen que quiero transmitir con los efectos. A veces los efectos, como ustedes vieron en lo de cacerolas y en el ciclo del ruido, lo que hacen es diversificar la cosa, que no parezca solo como voz, música, voz, música, voz, música, sino que haya como mucha más riqueza sonora. Y por último está el silencio, que a diferencia de la radio tradicional, el silencio de la radio tradicional es que algo salió mal. Sí, como si uno está escuchando y de pronto todo está en silencio, uno dice, algo salió mal, algo, eso no estaba planeado, de pronto iban a poner música y no la pusieron, algo salió mal. Pero en el podcast, el silencio es también un elemento narrativo de cómo le acabo de contar toda esta escena muy fuerte al oyente y de pronto el silencio hace que el oyente se quede como digiriendo esa información, esa historia, esa escena, y hace que de pronto cobre un poco más de fuerza o que le ayude al oyente a respirar, a como, ok, listo. ¿Estamos listos para la segunda parte? Ahora viene esto. Entonces los silencios o la ausencia del sonido ayuda a dar como un tempo de la historia, como dónde quiero pausarla, dónde quiero que se acelere, a qué es la emoción que quiero causar con el silencio, qué es lo que yo quiero que la gente sienta cuando esté como sola después de escuchar como todo eso. Listo, ya para terminar, lo último es una idea que he estado trabajando hace un rato, que Natalia me va a ayudar con esto, que es como las reglas de edición que nos ponemos un poco a la hora de editar el podcast, o sea, ya después de trabajar toda la historia, de saber qué es lo que necesito, de grabar entrevistas, de grabar ambientes, de grabar escenas, de todas las cosas, viene la idea de cómo puedo editar esto. Y a mí me gusta ponerlo y compararlo con la idea de armar Legos. Y digamos que hay una serie de reglas que a mí me gusta poner para eso, y esto va a ser el cierre de la clase. La primera regla, que es muy importante dentro del podcast, es escoger muy bien las piezas. ¿Qué audios necesito? Necesito entrevistas. ¿A quién voy a entrevistar? Necesito, aparte de mi personaje, de pronto necesito una experta, un experto. Necesito también unos ambientes, unas escenas, una música. Necesito como seleccionar muy bien cuáles son las piezas que necesito para mi figura, para mi episodio. Lo segundo es que antes de que uno empiece a armar, antes de que se meta en el programa de edición, uno tiene que verlo muy bien en su cabeza, ¿sí? Ese guión, que piénsenlo como un poco, esas guías que llegaban con los Legos, que decía paso 1, ponga esta pieza, paso 2, ponga esta, paso 3, ponga esta otra. Eso lo que ayuda es que yo pueda ir armando la cosa, pero la tengo que tener muy clara en la cabeza, como a dónde estoy yendo con esto, qué es el siguiente paso al que quiero llegar. Y estas dos reglas para mí son muy importantes, especialmente la 3, y es que el podcast toma su tiempo. El podcast es un producto que, claro que puede que se acelere, puede que tengamos afán, como a veces lo que nos pasaba con Cacerolas y con el ciclo del ruido, pero el podcast requiere un tiempo porque parece, al igual que con los Legos y al igual que con tejer, es algo que se necesita su tiempo, se necesita centrarse en cada pieza, se necesita entender muy bien qué es lo que estoy haciendo, y ahí va la otra de enfocarse en cada pieza o en cada escena o en cada parte del guión sin perder de vista como a dónde quiero ir con esto, cuál es el producto final. O sea, yo me puedo enfocar en partes chiquitas del audio, pero yo no puedo dejar nunca de lado como qué es lo que yo quiero hacer con el episodio grande.
Y esto que es como lo que nos ha pasado con toda la producción de podcast de 070, es que todo puede salir mal siempre, pero no desfallezca. Sí, o sea, como esa fue una última edición que quiso adicionar Natalia, porque al principio estaba todo puede salir mal y pareciera como si estuviéramos haciendo un poco lapidarios, pero el punto es que a nosotros, y eso es como lo que quisiéramos dejarles, todos los planes que hemos tenido dentro de los podcasts nos han salido mal en algún punto. En algún punto se nos han caído las historias, hemos tenido que replantear proyectos, hemos tenido que volver a grabar, hemos tenido que volver a hacer entrevistas, y claro que eso tiene un componente de frustración muy grande, muchísimo, muchísimo, y a veces, claro que uno se quiere rendir y a veces nos hemos rendido. Lo importante para nosotros es como que ese proceso de fallas, nunca está como mal encaminado. O sea, si uno no falla en esas cosas, no va a aprender lo que necesita para el resto. Las fallas que nosotros hemos tenido en contenido, en técnica, en un montón de cosas, en últimas es lo que nos ha llevado a producir lo que nosotros hacemos ahorita. No sé si Natalia o Goldie quieran adicionar algo más del final. No, mil gracias a todos los que oyeron esta clase. Y ahí pendientes de ustedes, de sus comentarios, de sus preguntas, de lo que tengan por ahí. Muchas gracias por quedarse tanto tiempo oyéndonos. Sí, muchas gracias por escuchar y nada, esperamos que haya sido útiles los consejos y bueno, sí, gracias por estar aquí, gracias por escuchar los podcasts también. Muchas, muchas gracias.